dos de los temblores que vemos en consulta neurológica más importantes son el temblor que está en el contexto del síndrome parkinsoniano y el temblor esencial. El temblor esencial en muchos pacientes puede llegar a un grado de incluso deteriorar la calidad de vida. Los estudios de James Parkinson, ¿no es cierto?, demostraron que si uno les da una forma de dopamina que se llama la levodopa, esos pacientes pueden mejorar sustancialmente. El poder de sanar. Con Trini Correa. Bienvenidos a otro episodio de tu podcast El Poder de Sanar. Recuerde activar las notificaciones y suscribirse al canal si estás interesado en tener información pertinente para conservar tu salud o para recuperarla en muchos casos. Y yo les había comentado ya en un episodio anterior que como cardiólogo tengo muchos momentos de trabajo en común con los neurólogos y que una frase célebre del doctor Valentín Fuster decía que el corazón te da la vida, pero el cerebro, la salud de tu cerebro, te garantiza la calidad de vida. Y por eso es que el cerebro también tenemos que atenderlo muy especialmente para poder nosotros contar con todas esas conexiones y con todas esas funciones importantes y vitales de nuestro cerebro. Claro, corazón sano también da un cerebro sano. Y para el día de hoy tengo invitado al colega y neurólogo doctor Rodrigo Guerrero, que ya nos habíamos presentado en el episodio anterior, neurólogo muy capacitado, con una expertise muy frondosa en lo que es enfermedad cerebrovascular y patologías neurológicas, que afortunadamente lo tenemos en la región, en Santa Cruz. Y quiero que hoy toquemos un tema importante sobre el temblor. No todo el temblor es Parkinson. Y muchas veces las personas empiezan a temblar y por algún temor se frenan, no van a buscar ayuda por temor a lo que le vayan a decir en el diagnóstico y quizás perdemos tiempo de darle tratamiento y mejorar calidad de vida de una persona que puede mejorar su calidad de vida. Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso. ¿Cómo definiríamos el temblor? Porque muchas veces las personas pueden temblar porque están asustaditos, pero ¿qué es el temblor que debería llamarnos la atención desde el punto de vista clínico? Gracias, Trini, nuevamente por la invitación y también me gusta mucho que hablemos de esto porque es una patología que no vemos, una condición que no vemos mucho en el hospital, pero que sí se ve mucho en la consulta. Em, el temblor es un movimiento oscilatorio en relación a una articulación, ¿ya? Y el, el cuánto se mueve, a qué frecuencia se mueve y qué otros elementos tenga asociados son los que nos permiten poder clasificarlos y evaluar en cada persona qué está detrás de este temblor. Podemos partir diciendo que todos temblamos. Obvio. Existe un temblor que se llama fisiológico. En medicina lo que es fisiológico es normal, ¿ya? O sea, si todos nos ponemos así, tenemos un temblor muy fino, que es O si tenemos frío. o si tenemos frío, claro. Entonces, el que cuando uno está nervioso, o tiene una situación extrema o de miedo, por ejemplo, es ese temblor que se exacerba. Y después, dos de los temblores que vemos en consulta neurológica más importantes son el temblor que está en el contexto del síndrome parkinsoniano y el temblor esencial. Hay elementos que nos permiten ir diferenciando cada uno, ¿ya? En general, vamos a partir por el temblor esencial. El temblor esencial, en general, es un temblor que tiene agregación familiar. En general, uno le pregunta a la persona, oiga, ¿y usted se acuerda si su padre, si su abuelo temblaba? Sí, también. Cuando es antecedentes de Parkinson, generalmente te dicen, sí, tenía Parkinson. O no, sí, tenía un temblor y se le caía el tecito de la cuchara.
Entonces hay agregación familiar. El temblor esencial es un temblor de acción. O sea, yo quiero tomar el vaso y cuando voy a tomar el vaso empieza a temblar, Mm. ¿no es cierto? Y me lo llevo a la boca y a veces es muy importante y se le cae a muchas veces a la gente, ¿ya? O cuando están escribiendo, Pero si está en si reposo, está en reposo, no tiembla. no tiembla. Mm. En general también suele ser bien simétrico, es de ambas manos. Se acompaña muchas veces, o una de las formas del temblor esencial también es un temblor de la cabeza. Y muchas veces se le dice el temblor no, porque la persona está ahí como diciendo no todo el rato. Cuando está, es un temblor que no necesariamente es cuando, no sé, no es de acción en el sentido que cuando yo miro hacia un lado me tiemble, no. Un temblor que uno lo ve mientras está examinando al paciente, observándolo. Es un temblor que, a diferencia del temblor del síndrome parkinsoniano, no se acompaña de enlentecimiento del movimiento. Mm. El paciente puede hacer, uno dice tira agüita y tira agüita bien rápido, ¿no es cierto? O una prueba que hacemos es que hagan esto, que junten, abran y cierren bien rápido los dedos. Y nosotros evaluamos dos cosas aquí. Uno, la velocidad y la amplitud. Mm. El paciente con temblor esencial lo puede hacer. El paciente con temblor asociado a enfermedad de Parkinson o un síndrome parkinsoniano es un temblor de reposo. El paciente puede estar con las manos en reposo y generalmente clásicamente se denomina un temblor cuentamonedas porque está así, ¿ya? Entre el pulgar y el índice. Y se acompaña de lo que se llama bradiquinesia. Cuando le pedimos esta prueba, lo hacen más lento, pero también la amplitud, si es que llegaba aquí normalmente, ahora llega aquí. Se lo hacen lento y más chiquitito. Correcto. Y a veces es tanto que se quedan pegados y hacen y va de nuevo. Y aparte de eso, se acompañan con aumento del tono. El tono es la resistencia que nosotros encontramos en el examen al movimiento. Todos tenemos cierta resistencia, una resistencia normal. Nosotros le decimos a los alumnos, a los internos, a los becados, háganlo entre ustedes. Tómense el tono para que aprendan cómo es la El tono normalidad. normal. Y Ujú. hacemos esto, tomamos y movemos en el movimiento que tiene la articulación. Cuando tomamos el tono de alguien que tiene un síndrome parkinsoniano, ese tono está aumentado y está aumentado en todo el rango del movimiento. Entonces, el síndrome parkinsoniano tiene temblor, efectivamente, pero tiene que tener otro de estos elementos, un movimiento más lento, de menor amplitud y con aumento del tono. Ahí estamos en presencia de un síndrome parkinsoniano. Dentro de los síndromes parkinsonianos, lo más común es que sea una enfermedad de Parkinson idiopática, que se llama, que no sabemos por qué. Hay otras causas de síndromes parkinsonianos. Post-TEC, el ejemplo más típico de eso es Mohamed Ali, ¿no es cierto? Lamentablemente, las personas que han sufrido una meningitis también tienen un temblor postmeningítico. Hay enfermedades genéticas que generan también parkinsonismo. Y hay otras enfermedades que se llaman parkinsonismos atípicos que vienen con otros elementos aparte. El neurólogo va a hacer un examen completo, puede que tenga alteraciones en cómo mueven los ojos, puede que tengan alteraciones en cómo se ven al pararse. El paciente con Parkinson típico está un poquito echado para adelante, con las manitos más pegadas al cuerpo y dan el paso pequeño. Un pie no sobrepasa al otro. Petit pas, por la semiología francesa. Pero hay otros que caminan distinto, otros parkinsonismos atípicos caminan distinto y caminan muy erguidos, ¿no es cierto? Muy erguidos. Otra bandera roja o bandera de alarma para saber que este síndrome parkinsoniano probablemente no es una enfermedad de Parkinson idiopática es que el paciente se cae
prontamente. El paciente con enfermedad de Parkinson también se cae, Pero pero, tardío. pero es más tardío. Mm. Hay gente que se cae muy, muy tempranamente en esto. Entonces, todo eso hace que uno prenda las alarmas. Y es una de las enfermedades, fíjate, que tiene una particularidad, que el tratamiento también es una forma de diagnóstico. En la enfermedad de Parkinson idiopática, la base de la patología es que se pierden en un lugar del tronco cerebral que se llama mesencéfalo, hay una zona que se llama sustancia nigra. Y esa sustancia nigra tiene células que producen dopamina. Y la dopamina es un neurotransmisor muy importante en los circuitos que controlan el movimiento en nuestro cerebro. Esas neuronas empiezan a degenerar y por lo tanto empiezan a perder su producción de dopamina. El cuerpo es maravilloso, Trini, tiene muchas garantías y hay que perder sobre el 80% de esa producción para que se empiece a Anotar. notar el Parkinson. Claro, el cuerpo intenta defenderse. Intenta defenderse, sí. Entonces, como se pierde la dopamina, em, los estudios de James Parkinson, ¿no es cierto?, demostraron que si uno le da una forma de dopamina que se llama la levodopa, esos pacientes pueden mejorar sustancialmente. Y es la base del tratamiento. Impacta sobre la respuesta terapéutica, la respuesta al tratamiento, el tiempo en el cual se inicia la terapia. Sí, claro, claro, claro. Porque si esperamos empezar a notar los síntomas que ya el 80% de la dopamina no se está produciendo y nos conseguimos que el paciente se ha retrasado en acudir y consultar, va a ser más La mayoría de complicado. las veces no es porque se demore mucho el paciente en consultar, pero hay cuadros de enfermedad de Parkinson en que a veces se pasa el diagnóstico y no se piensa inmediatamente. Hay muchos pacientes que se sienten cansados, se fatigan, muchos calambres y pasan por hartos diagnósticos lamentablemente previos que no les Quizás hacen, no porque el hacen muy temblor, que es bien, lo típico, aparece más aparece más tardío, tardíamente. entonces no Sí, se sí. piensa en Parkinson desde Y el tenemos inicio. hartos pacientes en los que vemos la demora, hartos que pasaron solo por fatiga muscular, por estrés, con analgésicos, con harto relajante muscular, hasta que aparece alguna otra cosa y alguien dice, chuta, a ver, vamos a examinar bien el tono, vamos a hacerle esta pruebita y vamos a hacer la prueba. Como te decía, como es dopamina, le damos este fármaco que se llama Exacto. levodopa y nos sirve porque funciona, o sea, mejoran harto los pacientes. Por Y supuesto. ahí decimos, ya, sí, esto parece ser una enfermedad de Parkinson. Sí, ahora yo quiero preguntarte algo, porque el Parkinson en realidad es mucho más allá que un temblor, porque es una Sí, claro. enfermedad degenerativa que va generando otros problemas involucrando sistema cardiovascular, sistema autonómico, todo esto, ¿no? Pero el temblor en sí, apartando el síndrome parkinsoniano, el temblor esencial en muchos pacientes puede llegar a un grado de incluso deteriorar la calidad de vida, porque si tienes a un paciente de estos no, no, Sí, no, es terrible así es. y empeora Así cuando es. ellos se someten al público, que están estresados, aún es peor y es una situación incómoda para el paciente, para los que están Para alrededor, todos. que no quisieran que se sintiera incómodo, pero se siente incómodo. Entonces, ¿se puede hacer algo para controlar, para evitar? Es importante acudir a tiempo, independientemente del tiempo, puede tener corrección. Cuéntanos de eso. Entonces, dejando ya la enfermedad de Parkinson, volvamos al temblor esencial, que es lo que me pide. El temblor esencial es una enfermedad que se conoce como no degenerativa, pero que, como muy bien tú dices, en un porcentaje no despreciable de los pacientes puede influir de forma importante en su calidad de vida. Tenemos un grupo de pacientes que llega porque los mandaron desde la dirección de tránsito porque no pasó las tijeras. Y él no tiene ningún problema más, aparte de eso, Mm. ¿ya? O antes llegaba harto el paciente que era bien frecuente, era
el adulto mayor que le gustaba pagar con cheques y que con el temblor esencial la firma le salía distinta y le empezaron a protestar los cheques. Correcto. Ese era un clásico. Pero también está el paciente que generalmente es un poco más joven. El temblor esencial puede empezar más joven, 40, 50, y en que viene porque quizás a él como persona no le molesta el temblor, pero sí le molesta esto de que lo miren, y le pregunten, oye, ¿no tenéis Parkinson? ¿No te habéis visto? ¿Hazte ver? O mucha gente que atiende público y que tiene que esconder sus manos, porque como tú muy bien dices, en esas situaciones, la mayoría de los temblores, en situaciones estresantes, aumenta la Mm. frecuencia y se nota más. Entonces, el temblor es esencial que se le hace sintomático al paciente, obviamente uno le tiene que ofrecer alternativas a la persona. Y uno siempre le dice, hay unos que llegan porque están preocupados porque tiemblan y que puede ser Parkinson. Y afortunadamente no tiene elementos de enfermedad de Parkinson y es No un les temblor importa esencial. recibir, sí. Es un temblor esencial y uno le pregunta, ¿te molesta? ¿Es esto causa alguna merma en tu día a día, en tu calidad de vida? Hay un porcentaje aquí que dice que no. ¿Y el Y temblor ese, esencial disminuye o deteriora la motricidad fina o no? sí. Porque la motricidad, sobre todo la motricidad fina, o la motricidad fina es acción. Entonces, Mm. como te decía, les Y cuesta quienes tengan firmar, pega, que describir, tengan que sí. utilizar motricidad Sí. fina, me imagino que el De hecho, es impacto es tan así mayor. que uno de los elementos diagnósticos que nosotros usamos de evaluación es el espiral. Y le hacemos dibujar una espiral. Y el espiral del paciente con enfermedad, con temblor esencial, está dibujado así, para que lo vean en la cámara, va haciendo así. Y cada vez más grande y le cuesta más todavía. Claro. ¿Ya? Entonces, sí, claro, para esas cosas, para echarle azúcar al té, entonces les molesta harto. Para eso actualmente, o sea, hay medicamentos, ¿ya? Lo que más usamos es un antihipertensivo, mira, que se llama propanolol, Correcto. y un medicamento que es de la familia de los antiepilépticos, que se usa bien poco ya para eso, que se llama primidona, que en general la mandamos a hacer porque usamos una dosis bien chiquitita con respecto a la pastilla que existe. Y hay pacientes que andan muy bien con eso. Y hay pacientes que hay que irlos titulando, vamos al mes, a los 2 meses, cómo van y le vamos montando eso. Pero hay pacientes que no responden a esas cosas. Y de nuevo, que el temblor esencial es muy importante y les causa un deterioro en su calidad de vida súper importante. En esos pacientes ya se ha podido avanzar afortunadamente en otras técnicas que son de estimulación cerebral. Como te dije antes, hay un circuito del movimiento donde está la dopamina y otras cosas también. Hay cosas que prenden y otras cosas que apagan el movimiento. Claro. Y ya se ha estudiado bien cuáles son las zonas que hay que o dañar o estimular para mejorar el temblor esencial. Eso se puede hacer con cirugías, con cirugías que se llaman estereotáxicas, que en la neurocirugía quiere decir que vamos a coordenadas muy específicas y más encima se hace a través de electrofisiología. Son, a nosotros los neurólogos nos encanta, porque tienen sonidos distintos, cantan distinto las neuronas. Entonces van con una Al sondita estilo entrando. del Doctor Strange. Claro, van entrando al cerebro, a esta zona donde está este circuito que está en la zona más central del cerebro, más profunda, y el neurofisiólogo que está acompañando al neurocirujano escucha cómo suenan las descargas de distintas neuronas y le puede decir, ya, estás donde tenemos que estar. Correcto. Y ahí se estimula o se daña esa zona para mejorar. No Eh, parece que fuera electrofisiología, sino es- sonofisiología. Solo ¿Por qué? electrofisiología. Sí. Y también llegó una tecnología que se llama tecnología HIFU también, que es externa y no es invasiva. Y que también hay O sea, centros que hay estrategias. Sí. Lo que hay es que buscar la ayuda. Sí. Y quiero que le puedas entregar una información a la gente que nos escucha. Tengo temblor esencial, quizás es una condición
que nos escapa del control, pero ¿cómo puedo yo contribuir para que ese temblor no crezca como una bolita de nieve y se haga más complicado más adelante? Hay una manera de poder controlarlo con algún cambio de estilo de vida, alguna situación que yo pueda tener bajo mi control para evitar que se desarrolle. Como conversamos, la mayoría de los temblores empeoran con el estrés, con las situaciones agobiantes. Entonces, obviamente, si tenemos un paciente con temblor esencial, pero que en su día a día su salud mental por uno u otro motivo no está muy bien, tenemos que actuar sobre esas cosas. O sea, hay pacientes con temblor esencial que le damos algunos de estos medicamentos, pero que a veces necesitamos que lo vea colegas de salud mental. Podemos hacerlo nosotros a veces, pero uno tiene que también ver hasta dónde llega, Obviamente. si beneficio yo al paciente o tiene que hacerlo otro colega, que puede ser un psiquiatra o a veces, psicología para hacer psicoterapia. A veces necesitamos medicamentos que son de ese ámbito de salud mental. Lo que más tenemos que hacer es bajarle el estrés a ese paciente, porque eso es lejos lo que más le va a aumentar en el día a día su temblor. Y evaluar cómo vamos con los medicamentos, como yo te decía, la primidona, por ejemplo, y el propanolol se van titulando. Empezamos la dosis mínima efectiva, Ujú. pero a veces hay que subirlo y usan Hay algunas dosis. otras condiciones, por ejemplo, las metilsantinas, ¿exacerban el temblor? Sí, ¿El café? el café, todos los estimulantes, ¿ya? O sea, la metilsantina, obviamente ya las cosas ilícitas, ¿no es cierto? Ujú. Pero también lo puede hacer, por ejemplo, los jarabes para la tos, Y que los... tienen pseudoefedrina, Ujú. los puffs de salbutamol, todos los que son activantes, ¿El cigarro? también puede. El cigarro, el cigarro es dual. El cigarro tiene harto efecto parasimpático, ¿no es Pero cierto? luego un Y rebote luego un rebote, simpático, igual que el alcohol. igual que el alcohol, Correcto. igual que el alcohol. Sí. Ujú. Entonces, quiero que le entregues a nuestra gente en el día de hoy ese mensaje que tú quieres que ellos se lleven a su casa sobre el temblor. Muy bien. Entonces, como partió la doctora Trini conversando en este podcast, no todo lo que tiembla es Parkinson. Muchas veces no lo es, pero eso tiene que ser eh, l- con una evaluación de un neurólogo. Para eso estamos, para ayudarlo. Eh, Muchas veces esta consulta termina con el paciente diciéndonos, ah, Claro. gracias doctor, porque estaba muy asustado pensando que era una enfermedad de Parkinson, que lamentablemente sí, es degenerativa y va empeorando en el tiempo. Los pacientes que sí lo tienen, los ayudamos, ojalá lo antes posible, a que ese deterioro sea mucho tiempo después y mejorarle su calidad de vida. Y también con el temblor esencial y otros tipos de temblor. O sea, eh, es algo que hay que consultar, sobre todo si les molesta. Hay que consultar, podemos hacer las evaluaciones que corresponden y hay alternativas tanto para los casos, entre comillas, más simples, como para también los que son complejos. Yo quiero recordarles una analogía que siempre les menciono. A las personas que tienen un autito nuevo, se la pasan reparando los detalles que salen a ese autito. Tenemos que cambiarle las llantas, se las cambiamos al tiro. Le renovamos el aceite, le echamos gasolina de la mejor, benzina, estamos manteniendo nuestro autito en perfecto estado. Nuestro cuerpo no tiene piezas de reemplazo, tenemos que cuidarlo y no tenemos que normalizar estas cosas que si bien son chicas, van sumando otros factores y cuando nos damos cuenta, ya ese autito es una chatarrita. Entonces, no normalicen el malestar, no se acostumbren a estar incómodos, acostúmbrense a sentirse bien, a estar enérgicos, a estar fuertes, a estar saludables, a estar impecables en el físico y también en lo intelectual, porque ya sabemos que la salud comienza desde adentro, desde la alimentación, desde nuestros pensamientos y emociones y obviamente tenemos que cuidar nuestro templo.
quiero darte otra vez las gracias. En verdad que fue un festín para mí. Me dejas hipnotizada muchas cuando gracias. estás hablando. Y quiero dejarte de antemano la invitación para posteriores podcasts porque sé que hay muchísimos temas que tenemos que tocar para así poderle entregar información fidedigna, real, de origen científico, de personas calificadas y quién mejor que Rodrigo para entregárselas. Entonces, en verdad que muchísimas gracias por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita de notificaciones y si este podcast te gustó, reenvíaselo a esas personas que quizás tienen interés en enterarse también de cómo evitar las enfermedades. Así que, chao, chao. Cuídense mucho. Chao. Gracias. Aira, el poder de sanar.